Gottfried Wilhelm Leibniz nació en Leipzig en 1646. Fue hombre de leyes, matemático, alquimista, historiador y filósofo. Descubrió el cálculo infinitesimal y planteó que el mundo es racional, continuo, ordenado e infinitamente múltiple. Todo está relacionado, desde lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande. Afirmó también que el mal es real, pero que el mundo existente es el mejor de los posibles. Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un filósofo que fue también un hombre de mundo. Sirvió a príncipes, fue confidente y amigo de princesas. Leibniz fue una figura importante en su época y un poco, quizá me tomé en todo. Fue una de las primeras figuras que en Europa tuvo conciencia de una unión europea, de una unión de los estados y de una unión de las religiones. Él pensó que los cristianos estaban enfrentados unos con otros por malentendidos de lenguaje. Uno de sus primeros proyectos fue lograr un lenguaje diferente de los lenguajes naturales, un lenguaje preciso, un lenguaje que pudiera ser utilizado por todos, un lenguaje universal, de tal modo que no hubiera los malentendidos que suele haber entre los seres humanos y que enfrenta a cristianos con cristianos, a europeos con europeos, etc. Sus proyectos fueron extraordinariamente varios. Viajó mucho, escribió de matemáticas, escribió de metafísica, pero realmente la obra que publicó durante su vida fue muy escasa. Publicó unos pequeños libros, a diferencia de los grandes tratados filosóficos que suelen ser más o menos monumentales. Leibniz solo publicaba cuadernillos, publicaba unos estudios muy breves. De modo que siempre nos ha quedado la duda respecto a qué pensaba de las cosas, porque muchas de las opiniones de Leibniz nos llegan de una manera indirecta o por su correspondencia, que tuvo una correspondencia muy amplia sobre todo con damas de la alta nobleza y con personajes importantes de la política de su tiempo. Él tuvo de alguna manera dos enfrentamientos polémicos con dos figuras muy importantes de la época. Por una parte, el cálculo infinitesimal, que fue uno de sus grandes hallazgos teóricos, le enfrentó con los partidarios de Newton, porque decían que Newton lo había descubierto antes que él. Probablemente en realidad lo descubrieron ambos, cada uno por su lado, pero eso produjo un enfrentamiento bastante ácido. Y otro con John Locke. Locke decía que en nuestro espíritu, no en nuestro entendimiento, no hay nada hasta que los sentidos nos dan los datos a partir de los cuales comenzamos a pensar. Leibniz le corrigió diciendo que efectivamente en el entendimiento no hay nada antes de que los sentidos aporten sus datos, pero está el entendimiento mismo. El entendimiento mismo ya es una realidad antes de que los sentidos aporten sus datos. Frente a Newton, frente a Locke y a través de Europa, en búsqueda por una parte de la armonía y de la reconciliación entre los pueblos y por otra parte buscando también una justificación a los aparentes males producidos bajo la magnanimidad y la benevolencia divina, ahí vivió pasó la vida de Leibniz, y eso es lo que vamos a presentarles a ustedes si son tan gentiles que nos acompañan en este programa. Gottfried Wilhelm Leibniz nació en Leipzig, Alemania, en 1646, cuando estaba concluyendo la Guerra de los 30 años. Su padre fue profesor universitario. El joven Leibniz cursó sus estudios elementales en la Nikolai-Schule y desde muy temprano llamó la atención por su despierta inteligencia y su increíble capacidad de aprendizaje. Ya a los 13 años, por ejemplo, compuso un extenso poema en hexámetros latinos. En 1661 ingresó en la Universidad de Leipzig. Estudió filosofía, matemáticas y jurisprudencia. Completó sus estudios de Derecho en la Universidad de Altdorf
obteniendo el grado de doctor en leyes en 1666. Mientras tanto, también se interesó por la alquimia, los autores clásicos y los estudios de la ciencia de su época. En 1667 entró al servicio del barón von Boineburg, quien lo introdujo en la corte. En los años siguientes, viajó en diversas misiones diplomáticas por Holanda, Inglaterra y Francia. En 1676 fue nombrado bibliotecario y consejero de la corte. Para entonces, tenía ya un gran prestigio intelectual, pues había escrito con innegable competencia varios textos sobre temáticas muy diversas: derecho, pedagogía, teología, física, aritmética, filosofía y política. Por esta época escribió una detallada historia de la ciudad de Hannover. Como también tenía conocimientos de ingeniería, proyectó diseños de largavistas, submarinos y bombas de aire. Desarrolló, por otra parte, los principios de un arte combinatoria, a partir de la cual inventó la primera máquina de calcular de la historia. Diseñó dos modelos de ella. La primera era una máquina aritmética, capaz de resolver cálculos y problemas geométricos. La segunda, una máquina algebraica, para resolver ecuaciones. Por otra parte, aplicó las matemáticas a los problemas de movimiento, sentando así las bases de la dinámica moderna. Pero el aporte fundamental de Leibniz a las ciencias exactas fue su descubrimiento del cálculo infinitesimal. Curiosamente, este despliegue del pensamiento físico y matemático se basaba en uno de los principios básicos de la filosofía leibniziana: la noción de la continuidad de la naturaleza. No hay discontinuidad en la naturaleza. Todo está relacionado, desde lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande. El cálculo infinitesimal no es más que la expresión matemática de esa continuidad. Y porque todo está relacionado, nada es sin por qué. Todo lo que es tiene su razón de ser. Esto es lo que expresa el segundo principio fundamental del pensamiento de Leibniz, el de razón suficiente. Es decir, que todo tiene alguna razón, todo tiene algún sentido. Todos estos desarrollos enormemente importantes giraban alrededor de su idea de la unidad del saber humano. Si el universo es un sistema armonioso, el saber debe ser uno solo, capaz de aprender las conexiones esenciales entre todos los seres. Leibniz aspiraba, en ese sentido, a una ciencia universal que pudiese articular y deducir todos los conocimientos que nos son asequibles.